Josafat no estaba en el campo de batalla cuando empezó esta historia. No estaba oyendo espadas, ni viendo polvo de caballos, ni sintiendo todavía el temblor de la tierra bajo una marcha enemiga. Todo comenzó antes. Comenzó en Jerusalén, dentro de la ciudad santa, en el lugar donde un rey recibió una noticia capaz de vaciarle el pecho de un solo golpe. Hay guerras que entran en la vida mucho antes de que el primer enemigo aparezca delante de tus ojos. Le dijeron que una gran multitud venía contra Judá, no una partida pequeña, no un grupo aislado, no una amenaza manejable. Venían varios pueblos juntos: Moab, Amón y gente del monte de Seir. El peligro no se acercaba como una sombra confusa. Venía con nombres, con pasos, con intención. Y cuando el mal avanza unido, suele parecer más grande de lo que el corazón sabe sostener. Un mensajero puede traer palabras, pero a veces también trae peso. El aire de la sala debió cambiar en cuanto aquel informe fue pronunciado. Lo que hasta un momento antes era rutina de reino, asuntos de gobierno, decisiones de palacio, se convirtió de pronto en otra cosa, en un borde, en una grieta abierta bajo los pies, en la sensación de que la paz estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Josafat era rey, no era un hombre novato, no era un muchacho sin experiencia, no era alguien ajeno a la responsabilidad. Había llevado el peso del trono, había tomado decisiones, había ordenado un reino. Pero hay momentos en que hasta el hombre más firme descubre que su cargo no le alcanza, que la autoridad sirve para muchas cosas, pero no para detener una avalancha cuando la avalancha ya viene bajando. La Escritura no intenta adornarlo. Dice que Josafat tuvo temor, y eso hace que este relato respire verdad desde el principio, porque no nos pone delante a un héroe de piedra, sino a un hombre real, con fe real y con miedo real. El temor no lo convirtió en menos digno, lo convirtió en alguien cercano, en alguien que entiende lo que significa mirar una amenaza demasiado grande para las manos propias. Hay temores que dejan pensar, y hay temores que estrechan la mente hasta que uno solo puede ver una cosa. Este debió ser de esos, porque no se trataba solo del rey. Se trataba de Jerusalén, de las casas, de los niños, de los mercados, de los ancianos, de las murallas, de los altares. Se trataba de un pueblo entero al borde de convertirse en botín de una multitud que venía a tomar lo que no era suyo. En ese instante, Josafat pudo haberse encerrado. Pudo fingir fortaleza, pudo rodearse de consejeros, pudo disimular el miedo con órdenes rápidas, pero hizo algo más difícil. Dispuso su rostro para buscar al Señor. Esa decisión cambió el tono entero de la historia, porque el miedo había llegado primero. Sí, pero no iba a quedarse con la última palabra. Luego proclamó ayuno en todo Judá. No dejó la angustia encerrada dentro del palacio. No convirtió el problema en un asunto secreto del rey y su círculo. Llamó a todos. Hizo que la necesidad fuese compartida, visible, asumida por la nación entera. Cuando el dolor se vuelve común, también la búsqueda puede volverse común. Y hay algo poderoso en un pueblo que se reúne no para aparentar control, sino para admitir que necesita a Dios. Entonces Judá empezó a moverse. Llegaron desde las ciudades, desde las aldeas, desde los caminos. Subieron hombres con el rostro serio, mujeres apretando a sus hijos, ancianos que quizá habían visto otras crisis, pero sabían reconocer cuando una era distinta. No iban a entretenerse en una ceremonia. Iban porque la amenaza era real y porque cuando ya no sabes qué hacer, el corazón busca el lugar donde todavía cree que puede oír una respuesta. Jerusalén debió de verse distinta aquel día. Las calles, los patios, los accesos a la casa del Señor, todo lleno de gente con la misma pregunta adentro.
¿Qué va a pasar? ¿Cómo se sostiene esto? ¿Quién puede parar lo que viene? No era el ruido de una fiesta, ni el de una gran celebración. Era el murmullo apretado de un pueblo que intenta mantenerse en pie, mientras el miedo les sopla al oído. Había padres mirando a sus hijos, hijos mirando a sus padres, gente intentando leer en el rostro ajeno una seguridad que quizá nadie tenía. Y aún así fueron, no cada uno por su lado, no escondidos en sus casas, no dejando que la imaginación creciera sola en la noche. Fueron juntos. Eso también es una forma de resistir, presentarse delante de Dios como un solo cuerpo cuando la amenaza quiere dispersarte por dentro. Josafat se puso en pie en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Allí estaba el rey, pero no como un hombre exhibiendo poder. Estaba como uno más bajo un peso que lo superaba. El lugar era público, la necesidad también. No había maquillaje espiritual. No había palabras grandilocuentes para impresionar. Había un pueblo, un rey, una amenaza y el Dios al que todavía podían clamar. La oración de Josafat no empezó con el tamaño del enemigo. Empezó con el tamaño de Dios. Eso ya dice mucho. Porque cuando el miedo entra, lo primero que intenta hacer es ocupar todo el horizonte, volverse la única cosa visible. Por eso la fe a veces comienza de una manera muy simple, levantando la mirada antes de volver a nombrar el problema, recordando quién reina antes de decir lo que tiembla. Josafat habló del Dios de sus padres, del Dios que está en los cielos, del Dios que domina sobre todos los reinos de las naciones, del Dios en cuya mano hay fuerza y poder, y contra quien nadie puede resistir. No era una repetición hueca, era memoria en voz alta. Era el rey arrancando a su corazón del borde del pánico para anclarlo en una verdad anterior al peligro. Después recordó la tierra. Recordó que Dios había quitado de delante a sus habitantes para dársela a Israel. Recordó que aquella tierra no la habían conseguido solos, ni la habían ganado solo por su fuerza. Dios se la había dado, Dios la había prometido, y Dios la había mantenido para ellos. Por eso aquella amenaza no era solo un peligro más, era un ataque contra algo que había salido de la mano de Dios. No estaban defendiendo solo piedras, ni puertas, ni cosechas. Estaban de pie sobre una historia, sobre una promesa, sobre un lugar que había sido recibido de la mano de Dios. Eso cambia la forma de mirar la amenaza, porque no solo te están quitando espacio, están intentando tocar aquello que el Señor puso en tus manos. Y cuando lo entiendes así, la angustia también se vuelve oración más profunda. Josafat siguió hablando y recordó algo doloroso. Cuando Israel salió de Egipto, no destruyó a esos pueblos, no los arrasó, no les quitó su lugar, no pasó sobre ellos con violencia, respetó sus límites y siguió adelante. Pero ahora esos mismos venían para expulsar a Judá de la tierra que el Señor le había dado. Y hay algo especialmente doloroso en una maldad así, en recibir ataque donde antes hubo respeto, en encontrar violencia donde antes hubo contención. A veces el corazón soporta mejor un ataque frontal que una traición de ese tipo, porque no solo duele el peligro, duele el contraste, duele comprobar que la misericordia mostrada en otro tiempo no impide que algunos regresen con violencia en las manos. Duele ver cómo ciertas historias parecen torcerse contra toda lógica de gratitud. Y aún así, Josafat no convirtió esa herida en rencor, la convirtió en súplica. Entonces el rey llegó a la frase más desnuda de toda su oración. No hay en nosotros fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Eso es una rendición del orgullo, no una rendición del alma. No estaba entregándose al enemigo.
Estaba poniéndole delante a Dios toda su impotencia. Y a veces hace falta más valor para reconocer eso que para aparentar fuerza. Luego dijo algo todavía más profundo. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Qué frase tan humana, qué frase tan limpia, qué frase tan difícil de pronunciar cuando uno está acostumbrado a resolver. No sabemos. No tengo salida clara, no veo el modo, y aún así no cierro los ojos. Los vuelvo a ti. Ahí estaba todo Judá delante del Señor. El texto insiste en ello, con sus pequeños, con sus mujeres, con sus hijos. Ese detalle vuelve la escena más honda, porque ya no se trata solo de una crisis política o militar, se trata de familias enteras respirando el mismo miedo. Se trata de generaciones completas mirando en una misma dirección para aprender dónde debe mirar un pueblo cuando ya no sabe cómo sostenerse. Los niños estaban allí también, quizá demasiado pequeños para entender nombres de naciones, o estrategias, o distancias, pero sí lo bastante despiertos para sentir la tensión en los hombros de sus padres. Lo bastante sensibles para captar que aquella mañana no era como otras. Y en medio de todo eso, estaban viendo algo que se les quedaría dentro. Los grandes no corrían en círculos. Los grandes estaban buscando a Dios. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Yahaziel en medio de la congregación, no sobre el rey, no sobre el hombre con mayor rango militar, no sobre quien parecía más útil para una guerra. Vino sobre un levita. Eso ya le quita a esta historia cualquier aire de espectáculo humano. La respuesta de Dios no siguió el orden que los hombres habrían elegido. Siguió el suyo. Yahaziel habló para todos, no para añadir ruido, no para multiplicar opiniones, no para adornar el momento con palabras vacías. Habló para abrir una salida dentro de la opresión que llenaba el ambiente. Dijo: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y esa frase debió atravesar a la asamblea entera como una línea de luz entrando en un cuarto cerrado. No era una frase bonita para tranquilizar nervios por un rato. Era un cambio radical de centro. La multitud seguía existiendo. El peligro seguía avanzando. La batalla no había desaparecido, pero el peso ya no estaba donde había estado hasta ese momento. Ya no descansaba sobre la capacidad de Judá, sino sobre la intervención del Señor. La guerra no había dejado de ser guerra, pero había cambiado de dueño. La palabra siguió con instrucciones concretas. Debían descender contra ellos al día siguiente. Debían salir por cierto camino y encontrarían al enemigo al extremo del arroyo frente al desierto. Eso también importa. Dios no los dejó en una fe gaseosa, sin dirección, sin forma, sin próximo paso. Les dio lugar, les dio tiempo, les dio camino. La fe bíblica no flota en el aire, camina. Pero luego vino lo más asombroso. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Eso no era una invitación a la cobardía, ni un permiso para esconderse. Era otra cosa. Era la llamada a presentarse en el lugar del conflicto sin apropiarse de un papel que esta vez no les correspondía. Iban a ver, no a sostenerlo todo. Qué difícil debe ser quedarse quieto cuando el alma quiere resolver de cualquier manera. Qué difícil debe ser no adelantarte con tus manos cuando sientes que si no haces algo vas a perderlo todo. Y sin embargo, esa fue la palabra. No porque Dios alabara la pasividad, sino porque iba a mostrar que hay momentos en que la salvación llega por una vía
que no cabe dentro de la fuerza humana. Y si el hombre interviene desde el pánico, puede estorbar la obra que Dios ya ha dispuesto. La promesa terminó con una frase tierna y firme a la vez. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. No les prometió una guerra fácil porque no habría guerra de su parte. Les prometió presencia. Y esa es a menudo la diferencia más profunda. No siempre cambia primero el escenario. A veces cambia primero la certeza de quién entra contigo en él. Cuando Josafat oyó aquello, se inclinó rostro a tierra, y con él se inclinó todo Judá y los moradores de Jerusalén delante del Señor. Antes del resultado vino la adoración. Antes de ver la salida con sus ojos, se rindieron a la palabra que la había anunciado. El pueblo todavía no había ganado nada visible, pero ya estaba poniéndose en el lugar correcto por dentro. Después se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor con fuerte y alta voz. No era una alabanza tímida, ni una cortesía litúrgica, ni un sonido pequeño que apenas se atreve a existir en medio del miedo. Era voz alta, era alabanza pública. Era un pueblo comenzando a llenar el aire con otra cosa distinta del rumor de la amenaza. La noche debió de pasar despacio. Cuando uno ha oído una promesa grande y al amanecer tiene que caminar hacia el lugar donde esa promesa será probada, las horas no corren igual. Seguramente hubo hombres que miraron a sus familias mientras aún estaba oscuro, mujeres que apenas durmieron, corazones recordando una y otra vez las palabras escuchadas para que el temor no volviera a ocuparlo todo. A la mañana siguiente madrugaron, salieron al desierto de Tecoa. El cielo iba aclarando mientras el pueblo se ponía en marcha. Había un silencio especial en esas horas en las que todavía no se ha visto nada con claridad, y sin embargo uno ya camina hacia ello. El día nacía. Y con él nacía también el momento en que la confianza dejaría de ser solo una respuesta verbal para volverse forma concreta de avanzar. Josafat se puso en pie y dijo: «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados». El rey no estaba alimentando entusiasmo vacío. Estaba recordando al pueblo cuál era el punto donde debían afirmar el peso de su alma. No en el cálculo, no en la proporción de fuerzas, no en el ruido del enemigo, en la palabra recibida. Y entonces tomó una decisión que hace de este relato algo inolvidable. Consultó con el pueblo y puso a algunos para que cantasen y alabasen al Señor vestidos con ornamentos sagrados mientras salían delante del ejército. Los cantores al frente, no detrás, no a un lado, no después de la victoria, delante. Esa imagen es tan extraña para la lógica humana que todavía hoy sigue golpeando con fuerza. Porque una cosa es cantar cuando la casa está en paz, y otra cosa muy distinta es cantar cuando vas caminando hacia una multitud enemiga. Una cosa es levantar la voz en una fiesta, y otra muy distinta hacerlo cuando las piernas saben que adelante hay un campo de guerra. Los cantores no fueron colocados en el punto cómodo del relato. Fueron llevados justo al lugar donde la fe debía hacerse visible. No iban con una canción ligera, ni con una consigna hueca, ni con palabras para distraerse del miedo. Iban proclamando: «Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre». Esa frase iba delante de todos, antes que las armas, antes que las filas, antes que los hombres preparados para cualquier choque. Lo primero que abría la marcha era la misericordia de Dios puesta en la boca de quienes cantaban. Eso vuelve la escena más profunda, porque la alabanza aquí no funciona como decoración religiosa.
no suaviza la historia, no la endulza, no la vuelve más cómoda. La alabanza aquí ocupa el lugar de lo primero, de lo que guía la mirada del pueblo, de lo que marca el ritmo de la marcha, de lo que impide que el miedo ocupe el punto principal del camino. Los cantores también eran hombres, no eran criaturas ajenas al temblor. Oían los mismos rumores, conocían el mismo peligro, sabían igual que todos lo que podía haber adelante. Y sin embargo, caminaron al frente con sus voces por delante de las espadas. Eso hace que su canto pese más, porque no era el canto de quien no sabe. Era el canto de quien sabe y aún así obedece. Quizá algunos soldados los miraban mientras avanzaban. Quizá pensaban en lo extraño que resultaba seguir un frente hecho de voces en vez de hierro. Pero precisamente esa rareza era la enseñanza. El pueblo necesitaba ver algo con sus propios ojos. Necesitaba saber qué estaba guiando realmente aquella marcha. Y esta vez no era la desesperación. Era la confianza puesta en el Señor. Mientras los cantores abrían camino con su proclamación, el ejército detrás debía aprender una lección silenciosa. Lo que va delante termina gobernando el ánimo de los que vienen detrás. Si delante va el pánico, todos avanzan torcidos. Si delante va el cálculo seco, el corazón se endurece. Pero si delante va la memoria de Dios, hasta el paso más incierto encuentra un ritmo distinto para no quebrarse. No sabemos cómo sonó aquella mañana en el desierto, pero debió tener algo sobrecogedor. Voces elevándose en un lugar donde uno esperaría órdenes cortas. Metal, tensión, polvo tragado con la boca cerrada. Y en lugar de eso, alabanza, no porque no hubiera peligro, sino porque el peligro ya no era el centro. El centro era el Señor que había prometido estar con ellos. Y ocurrió entonces, el texto lo dice con sobriedad, sin florituras, sin intentar despertar curiosidad innecesaria. Cuando comenzaron a entonar canto y alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir que venían contra Judá. No fueron las voces las que hicieron la obra, fue el Señor, y el texto se cuida de dejarlo claro. La confusión entró en el campamento enemigo, aquella alianza que parecía compacta, aquella masa amenazante que había puesto a Judá de rodillas en oración, empezó a romperse por dentro. Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para destruirlos. Y cuando acabaron con ellos, ayudó cada cual a la destrucción de su compañero. El mal se volvió contra sí mismo. Eso tiene algo impresionante y sobrio a la vez. Judá no necesitó fabricar la caída de sus enemigos. No necesitó desatar una estrategia genial. No tuvo que producir la grieta. La grieta ya estaba lista para abrirse bajo la mano del Señor. A veces lo que parece una fuerza invencible delante de ti está más quebrado por dentro de lo que imaginas. Solo no lo sabes todavía. Mientras tanto, Judá seguía avanzando, paso a paso, voz tras voz, canto tras canto. No sabemos en qué momento empezaron a sospechar que algo estaba ocurriendo. Quizá el ruido del horizonte sonaba distinto. Quizá el viento traía un eco raro. Quizá la misma quietud de ciertas zonas del camino tenía algo inquietante, pero todavía tenían que ver con sus propios ojos. Finalmente llegaron a la torre del desierto desde donde podían mirar hacia abajo. Y al alzar los ojos, no vieron un ejército esperando el choque. Vieron cuerpos tendidos por tierra. Vieron silencio donde imaginaban furia. Vieron el final del enemigo antes de haber dado un solo golpe. Ninguno había escapado.
Ninguno quedaba en pie para destruirlos. Imagínate ese instante. La respiración contenida, el asombro chocando con la memoria del miedo del día anterior, la mente intentando alcanzar lo que los ojos ya están viendo. Habían salido con cantores al frente. Habían caminado con una promesa por única gran certeza. Y ahora contemplaban un campo entero donde la batalla había sido peleada sin su espada. Solo por el Señor. Debió de haber lágrimas en algunos. Debió de haber hombres demasiado sobrecogidos para decir nada enseguida. Porque una cosa es repetir que Dios peleará por ti, y otra, ver el resultado concreto de esa palabra extendido delante de tus ojos en la tierra misma donde creías que ibas a caer. Hay momentos en que la salvación no necesita explicación larga, solo necesita ser contemplada. Cuando comenzaron a recoger el despojo, descubrieron que era muchísimo: bienes, ropas, objetos preciosos. Tanto que no podían llevárselo todo de una vez. Tardaron 3 días en recogerlo porque era abundante. La amenaza que había venido para quitarles la heredad terminó dejando riqueza sobre el suelo. La mano que quería despojarlos quedó ella misma despojada. Eso también es un modo de justicia. Durante 3 días, el pueblo caminó entre la evidencia de la intervención de Dios. No fue una impresión breve, no fue una emoción pasajera. Hubo peso, hubo tiempo, hubo materia. Cada objeto recogido volvía a decir lo mismo: esto no lo hiciste tú, esto no lo produjo tu fuerza, esto lo hizo el Señor por ti, cuando no sabías qué hacer. Y al 4.º día se reunieron en el valle de Beraca. Allí bendijeron al Señor. Por eso llamaron a aquel lugar Valle de Beraca hasta hoy. El sitio que pudo haber quedado marcado por el terror fue marcado por la bendición. El lugar donde pudo recordarse una catástrofe pasó a recordarse como un escenario de alabanza. Así obra Dios muchas veces. No solo libra el momento, también transforma la memoria del lugar. Después volvieron a Jerusalén, todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente. Pero no regresaron con el gesto tenso de quienes apenas han sobrevivido. Regresaron gozosos. El Señor les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. La ciudad que antes los había visto reunirse con ayuno y temor, ahora los recibía con otra música en el rostro, con descanso, con asombro, con gratitud. Entraron en la casa del Señor con salterios, con arpas, con trompetas. ¿Qué diferencia entre esa llegada y la asamblea del principio? Antes habían venido con el corazón apretado, con las preguntas golpeando dentro, con las familias buscando una palabra. Ahora volvían con instrumentos, no porque hubieran olvidado el miedo de antes, sino precisamente porque recordaban bien de dónde los había sacado Dios. La noticia de lo ocurrido salió más allá de Jerusalén. El temor de Dios cayó sobre los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Eso también importa, porque cuando Dios actúa de un modo así, no solo salva a su pueblo, también deja una señal alrededor. Una señal que dice que no todo se decide por fuerza humana, que el cielo no está ausente de la historia. Y el reino de Josafat tuvo paz. Su Dios le dio paz por todas partes. Esa frase final no habla solamente de la ausencia de guerra. Habla del después, del aire que vuelve a entrar sin peso sobre el pecho, del pueblo que ya no vive encogido por la noticia recibida días atrás, del corazón que puede descansar porque ha visto que la batalla no dependía de él como había temido. Pero lo que hace imborrable este relato no es solo la victoria, es la forma de la victoria.
Es el camino elegido por Dios para mostrar su salvación. Si un hombre hubiera querido escribir esta escena desde lógica puramente humana, habría puesto exploradores al frente, habría reforzado la línea de choque, habría llenado la marcha de acero y gesto endurecido. Dios hizo otra cosa. Puso cantores delante, no porque el canto tenga poder en sí mismo, no porque unas voces puedan manipular al cielo, no porque la música haga desaparecer la amenaza como si fuera magia. Los cantores fueron delante porque la adoración era la forma visible de una confianza obediente. Era el pueblo diciendo con su orden de marcha que el miedo no iba a gobernar el primer lugar, que la misericordia del Señor iba delante. Eso es lo que vuelve tan honda la imagen. Lo primero que el pueblo veía al avanzar no era el tamaño del problema, era una declaración acerca de Dios. Lo primero que escuchaba no era el rumor del desastre, era la misericordia del Señor proclamada en voz alta. Lo primero que marcaba el ritmo no era la ansiedad, era la alabanza. Y lo que pones primero termina moldeando todo lo demás. Hay una herida humana muy clara aquí. No es solo la amenaza externa. Es el impulso interior de querer tomarlo todo con tus manos cuando sientes que si no lo haces, se perderá. Es la presión de creer que todo depende de ti. Es el temblor que te empuja a correr por dentro antes siquiera de dar un paso por fuera. Y esta historia rompe esa mentira con una escena imposible de olvidar. Josafat tuvo miedo, buscó a Dios, admitió que no sabía qué hacer, oyó una palabra y ordenó la marcha de tal manera que la adoración fuera delante del ejército. Eso no es pasividad, eso es confianza organizada, es fe convertida en decisión concreta. Es el corazón aprendiendo a caminar sin entregarle el mando al pánico. Los cantores al frente eran una predicación silenciosa para todo Judá. Les estaban diciendo con su sola presencia que el pueblo no iba detrás de una emoción, ni detrás de una ilusión, ni detrás de una estrategia humana brillante. Iba detrás de la fidelidad de Dios. Y mientras ellos avanzaban cantando, todo el ejército podía ver qué verdad estaba guiando realmente sus pasos. Eso cambia mucho más que el ánimo. Cambia la marcha entera. Quizá por eso este relato sigue pesando tanto, porque casi todos sabemos lo que es recibir una noticia que parece demasiado grande. Casi todos sabemos lo que es sentir que el pecho se aprieta y la mente se llena de preguntas sin respuesta. Casi todos hemos estado alguna vez en ese lugar donde una frase nace sola del alma. No sé qué hacer. No puedo con esto. Es demasiado para mí. Y justamente ahí, en ese lugar donde el orgullo ya no te sostiene y el cálculo no basta, esta historia deja una verdad limpia. Lo primero no es fingir valentía. Lo primero es volver los ojos al Señor. Lo primero es poner su nombre delante del miedo. Lo primero es decidir qué va a abrir la marcha de tu alma cuando no entiendes cómo se resolverá la batalla. Porque al final no todo depende de que tú seas fuerte. No todo depende de que lo entiendas todo. No todo depende de que puedas prever cada giro del conflicto. Hay días en que la obediencia más profunda consiste en dejar de poner el problema en primer lugar y empezar a poner delante la misericordia de Dios. Y eso no niega la batalla, solo la recoloca bajo otro Señor. Josafat envió cantores al frente, y en ese gesto quedó una verdad que todavía respira. Cuando la guerra parece demasiado grande, cuida bien qué pones delante de tu corazón, porque lo primero puede terminar gobernándolo todo. Si delante va el miedo, caminarás encogido. Pero si delante va el Señor, hasta el desierto puede convertirse en el lugar donde veas su salvación.
Y si este relato te dejó algo dentro, si mientras lo escuchabas sentiste que también tú has estado mirando una batalla demasiado grande para tus fuerzas, entonces quédate cerca de este canal. Aquí seguimos entrando en la escritura así, como relato, como herida humana, como historia viva atravesada por la presencia de Dios. Para salir no con 10 moralejas, sino con una verdad clara que acompañe de verdad. Suscríbete, acompáñame en el próximo relato, y si conoces a alguien que hoy necesita recordar que no todo depende de sus manos, compártele este video. Y si este pasaje se te quedó dentro, te leo en los comentarios. Dime qué parte te habló más, qué frase se quedó contigo, porque a veces una historia termina aquí, pero la verdad que deja sigue peleando dentro mucho después.